Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Brotes de Ciencia. Los hongos endófitos son un grupo de microorganismos que viven dentro de los tejidos de las plantas sin causar enfermedades a las mismas. El interés de los hongos endófitos se justifica porque son capaces de promover el crecimiento en las plantas por medio de metabolitos secundarios o pueden actuar también como agentes de biocontrol frente a plagas, conferir a las plantas resistencia frente a distintos estreses bióticos o abióticos. E incluso también pueden ser interesantes desde el punto de vista de la investigación biomédica porque son la fuente de muchos compuestos con propiedades anticarcinogénicas y antibacterianas. Y desde el punto de vista de aplicaciones biotecnológicas en agricultura, pues también tiene interés. Precisamente de este tema, que he introducido en muy breves líneas, vamos a hablar hoy. Así que en este episodio contamos con la presencia de Soledad Sacristán, doctora ingeniera agrónoma e investigadora en el Centro de Biotecnología y Genómica de Plantas y profesora titular de la escuela, de la CHIAP. Es experta en interacción entre plantas y hongos. Y también nos acompaña Pablo Rodríguez, miembro de Brotes de Ciencia, y Diego Sánchez, nuestro técnico de sonido, desde la mesa de mezclas. Y yo ahora mismo les habla Eric Torres, que me voy a ocupar de moderar esta nueva entrega. Entonces nada, hola a los dos, a Sol y a Pablo. Buenas, ¿qué tal? Hola, buenas, ¿qué tal? Pues aquí estamos. Realmente muy contento de hacer este episodio, la verdad, tenía muchas ganas de hacerlo con Sol. Bueno, pues es que para que no lo sepa de la audiencia, Sol y yo, estoy trabajando con Sol ahora mismo desde que hicimos una experiencia en verano de la escuela de Summer verano. School, sí. Así que tenía muchas ganas de hacer este episodio con Sol. Bueno, te he introducido muy brevemente, Sol, pero no sé si quieres hacer algún comentario más acerca de ti para que te conozca más la audiencia, sepa que, no sé, qué has hecho en tu vida como investigadora o algún dato de relevancia que quieras comentar, no sé. Bueno, lo primero, muchas gracias por invitarme. Estoy también yo muy contenta de poder venir aquí a contar mi investigación y también muy contenta de estar trabajando con Eric estos meses que hemos hecho cosas muy interesantes, aunque al final no sé si saldrá algo, pero por lo menos ha sido muy interesante. Y nada, yo, bueno, presentarme un poco. Yo he trabajado sobre muchas cosas diferentes. Yo me considero todavía fitopatóloga. Hice mi tesis aquí en la Escuela de Agrónomos con Fernando García Arenal en evolución de virus. Y luego me fui al John Innes Center en Inglaterra a hacer una estancia postdoctoral y allí trabajé en evolución de la virulencia de hongos fitopatógenos. En concreto, trabajé con el oidio de la cebada. Pero durante todo ese tiempo ya, pues conocí la existencia de los hongos endófitos y era algo que me atraía mucho. Me daba muchísima curiosidad y me atraía mucho el hecho de que estos microorganismos estén ahí, estén dentro de las plantas, estén en todas partes y no estén causando ningún síntoma. Y bueno, por ahí empecé a tirar del hilo y empecé a pensar en qué podría hacer yo para trabajar con estos microorganismos que me atraían tanto. Genial, pues hablaremos un poco de esto. De hecho, esa misma impresión yo creo que la tienen muchas personas, ¿no? La impresión de los hongos endófitos que están interaccionando con plantas, y por eso yo creo que aprendemos todos en este episodio. Desde luego. Pues nada, si queréis comenzamos ya con la entrevista, con las preguntas. Pues empezamos. Vale, muy bien. De hecho, sí, cuando hablamos de interacción entre planta y microorganismo, normalmente han recibido más atención las bacterias, ¿no? Normalmente se suelen conocer más, digamos, de las bacterias que, tanto para bien como para mal, interaccionan con las plantas dentro de toda esa diversidad de microorganismos. Pero en cuanto a hongos, quizás estas interacciones son más desconocidas de forma general y, sin embargo, la mayor parte de las plantas vasculares se encuentran micorrizadas. Y, de hecho, por medio del registro fósil se sabe que las micorrizas son tan antiguas como las propias plantas terrestres.
Incluso en briofitas que no tienen verdaderas raíces se han encontrado micorrizas. Para poner un poco en perspectiva a la audiencia, ¿cómo nos encontramos en cuanto al conocimiento de hongos que interaccionan con plantas, más allá de las micosis que sí que se conoce más, es decir, de las enfermedades causadas por hongos? Bueno, sí que es cierto que cuando estamos hablando muchas veces de la microbiota asociada a las plantas o a cualquier otro ambiente, en general la gente piensa más en las bacterias, ¿no?, que en otros microorganismos. Parece como que pensamos en un microorganismo y parece como que ese concepto está monopolizado por los procariotas, ¿no? Pero realmente hay muchos otros microorganismos eucariotas mucho menos estudiados, los hongos, que están bastante estudiados en comparación con otros también, de los que todavía se sabe muy poco. Todavía hay muchísimo por descubrir. Y en lo que se refiere a la interacción con las plantas, pues ocurre lo mismo. Hay muchísimos trabajos que yo he de decir que a veces digo, ya estamos otra vez. Cuando estoy buscando bibliografía y pone microbiota asociada a tal y cual, a la planta tal o al ambiente tal o experimentos, y te pones a leerlo y claro, solamente hablan de las bacterias. Se empezó a trabajar con las bacterias antes, se estudió antes, porque, bueno, no voy a decir que sean más sencillas de manejar, pero bueno, tienen algunas características que puede hacer que su manejo sea más sencillo. No todas, además, dentro de las bacterias, pues obviamente están las más estudiadas, las que son más fáciles de manejar. Y parece, ¿no?, da esa impresión. Pero bueno, ahora mismo también los hongos se están estudiando mucho y también se está generando mucho conocimiento sobre los hongos. Y respecto a comparación con patógenos o no, pues vuelvo a decir, yo soy fitopatóloga y llegué a los endófitos desde los patógenos, ¿no? Entonces mi interés en un principio era comparar por qué unos son patógenos y por qué otros no. Y lo que me parece además es muy interesante es que realmente es un proceso evolutivo en el que algunos se han pasado al lado oscuro o otros se han pasado al lado de la fuerza, digamos. O sea, unos se han ido hacia el beneficio y otros se han ido hacia otro tipo de interacciones perjudiciales, ¿no? Y no sabemos todavía por qué. Y eso a mí es lo que más me fascina, que factores en la planta, en el hongo, en el medio ambiente, hacen que se comporten de una manera u otra y ya lo que me encantaría saber es evolutivamente qué es lo que ocurre, ¿no? Porque unos se han ido hacia un tipo de interacción y otros hacia otra. Dentro de la misma especie incluso tenemos cepas que pueden ser beneficiosas y cepas que son neutrales y cepas, bueno, son neutrales por lo que sabemos, hasta donde se sabe, ¿no? A lo mejor son oportunistas o... Claro, o no has encontrado las condiciones o los factores en los que se van a comportar de una manera u otra, ¿no? Entonces, esto es un campo que está todavía muy abierto y que necesitamos conocer bien para poder aplicarlo en última instancia, ¿no? De hecho, eso es lo que iba a preguntar, porque dependiendo, por ejemplo, de las condiciones del medio en cuanto a los nutrientes, una misma especie puede ser beneficiosa o todo lo contrario, comportarse como un patógeno. Bueno, y no sé, a lo mejor a ciertas personas con menos conocimiento del tema les puede sorprender, porque el tema esto de la microbiota se ha puesto muy de moda ahora con, no sé, la dietética y eso, y te vas a un supermercado en libros de ciencia y te ponen ahí un libro sobre cómo cuidar tu microbiota, no sé. Y ahora en los anuncios de gel y champú también te dice, cuida la microbiota con un pH. Sí, y en los yogures te ponen que tiene no sé cuántos probióticos. Sí, desde luego es un tema que cada vez se habla más y... Pero que también hay microbiota en plantas, que no Sí, sé, a lo claro, mejor a alguno le puede Sí. sorprender. Es que no. Claro, a lo mejor, yo también, mira, creo que has dado un poco en el punto de porque siempre pensamos en bacterias, ¿no? Sí. En las microbiotas asociadas a los animales, a nosotros,
pues siempre pensamos eso, en las bacterias, ¿no? Lo curioso con las plantas es que tienen una asociación con los hongos mucho más intensa que los animales. ¿Por qué? Bueno, esa es otra gran pregunta. Habías dicho, bueno, las micorrizas, hay teorías que dicen que gracias a las micorrizas las plantas pudieron colonizar la Tierra, porque gracias a las micorrizas pudieron extender su capacidad de obtener aguas y nutrientes del suelo cuando empezaron a colonizar el ambiente terrestre. Uh-huh. Entonces puede ser, estos son hipótesis, que desde ese momento empezarán a tener una interacción con los hongos particular, diferente a la que tenemos los animales. De hecho, los patógenos de plantas son en muchísima mayor cantidad, los hongos, predominan los hongos, por lo que conocemos, que las bacterias, por ejemplo, ¿no? Cuando pensamos en enfermedades de animales, pues tampoco pensamos en tantos hongos y más en bacterias, en virus. Pero, por la misma razón, también las interacciones beneficiosas también son muy interesantes y pueden tener muchísimas más vertientes y más aplicaciones que en otros organismos, claro. Uh-huh. Y, por ejemplo, estos hongos que forman parte de la microbiota de la planta, ¿qué aportan? Porque, por ejemplo, en nuestra microbiota, Escherichia coli, pues, por ejemplo, una cosa es producción de vitamina K, pero en la planta, ¿qué puede ocurrir? O sea, a lo mejor transporte de iones o algo, sí. ¿qué papel pueden tener? A ver, el asunto es que todavía no sabemos yo diría, ni el 5%. No sabemos lo que hay. Ahora ya sabéis que, bueno, también relacionado con la microbiota humana, ¿no? Pues toda la explosión, digamos, de métodos de análisis masivo de secuencias nos está diciendo todo lo que hay que no conocemos en todas partes, ¿no? Y en las plantas también. Entonces sabemos la existencia de muchos hongos, aparte de muchas bacterias, muchos hongos, que no sabemos lo que están haciendo. También hay trabajos antiguos en los que se han realizado aislamientos de hongos que están dentro de las plantas, que sabemos que estaban dentro de las plantas, porque lo que se hace normalmente en estos trabajos es esterilizar, coger una muestra de una planta, de la raíz, de la hoja, del fruto, de lo que vayas a estudiar, lo esterilizas superficialmente y lo pones en un medio de cultivo. Y entonces es cuando empiezas a ver cómo empiezan a salir las hifas. Y empiezan a salir hifas de una forma, hifas de otra forma, una gran diversidad. Empiezas a aislar y empiezas a tener ahí, bueno, de todo. ¿Y ahora qué hace todo eso? ¿Por dónde empiezas? Entonces tienes que empezar a estudiar, bueno, pues cómo inocularlo, en qué condiciones, cómo es un endófito que ha entrado por la raíz y luego lo has detectado en la hoja o directamente entra por la hoja. Tiene muchísimo trabajo hasta que puedes saber lo que está haciendo. Los trabajos más antiguos, lo que veían, es que lo primero que se empezó a ver es que los hongos endófitos en las plantas, muchos de ellos producían sustancias alcaloides que podían tener diferentes aplicaciones. El más conocido, el que más se empezó a estudiar desde el principio, el endófito por excelencia, es los Epicloe y Neotifodium, que son endófitos de gramíneas que crecen menos en las raíces, crecen por todos los tejidos hasta la semilla y establecen unas interacciones muy, muy curiosas porque producen una gran diversidad de alcaloides que protegen a estas plantas frente a herbívoros animales que se coman las plantas, frente a insectos herbívoros, y luego se han ido viendo otras cosas, ¿no? Frente a patógenos, frente a estrés. Entonces, lo primero se les conoció muchísimo porque eran un gran fastidio para las personas, porque esos alcaloides eran peligrosos para el ganado que se comía esas gramíneas, y ahí se empezó a estudiar muchísimo. Pero si tú te pones desde el punto de la vista de la planta, eso era beneficioso para la planta porque no se la comían. Ahora, para los ganaderos no era beneficioso, ¿no? Se empezó a estudiar por ahí. Muchas veces dices, ¿esto es un patógeno? No es un patógeno. Es un hongo a lo mejor perjudicial. Luego se ha visto que hay distintas cepas, incluso se han mejorado cepas que no producen esos alcaloides peligrosos, sino que ocupan a la planta y la infectan y evitan que entren otras cepas con alcaloides peligrosos para el ganado. E incluso esas cepas pues hacen que esa planta crezca más vigorosa, y eso se comercializa en algunos países. Entonces, esos fueron los primeros que se empezaron a estudiar. Luego, otro muy conocido también
es el que produce el taxol. Ocurre, se ha visto en varios casos, que los hongos endófitos producen los mismos alcaloides, potencian la producción de alcaloides por la planta y son tolerantes a esos alcaloides y además los producen más. Esa planta está produciendo esos alcaloides para algo y si el hongo se alía con ella y los produce en mayor cantidad, pues mejor. Y esos alcaloides pues también son normalmente para defenderse de otros patógenos o de otros organismos. Ya sabéis que el Taxol es un medicamento que se utiliza contra el cáncer, ¿no? Sí. Se utiliza muchísimo, tiene un gran valor el tejo, sí. Pues hay hongos endófitos varios, diferentes, que son capaces de producir esos alcaloides. Y así se ha ido viendo más. Y eso es lo primero que se vio. Y ahora ya se está viendo que, aparte de eso, pues ayudan a la planta a protegerlas de distintos estreses, mejoran la captación de nutrientes, muchísimos efectos. Incluso el mismo hongo tiene distintos modos de acción para mejorar la planta y esos pueden variar dependiendo de lo que la planta necesite. Y, por ejemplo, al igual que se observa en humanos, en animales, que la microbiota varía según la salud del individuo, por ejemplo, individuos con una dieta pues más equilibrada pues tienen una microbiota más diversa y individuos que se alimentan, pues tienen una dieta más rica en grasas, pues tienen una microbiota más homogénea, menos diversa. ¿Ocurre también en plantas lo mismo? O se han observado patrones de hongos endófitos para plantas que crecen más sanas o no? Bueno, sí que se han hecho estudios en los que se ha visto, se compara, ¿no?, cómo es la microbiota de una planta enferma y una planta sana. Lo que suele ocurrir en las plantas enfermas es que predomina el patógeno y sí que puede estar asociado a ciertos géneros que le acompañen, ¿no? Todavía no hay mucho estudiado en este aspecto y sobre todo se estudia más a nivel de suelo, qué es lo que está ocurriendo en los suelos, más que en la planta. En los suelos se ha estudiado más y lo que está clarísimo es que un suelo, los suelos que se llaman supresivos, tienen un equilibrio de microorganismos, ya no hablando de hongos, sino de todo tipo, bacterias y hongos. Hay algunos géneros que están identificados como que dan esas propiedades a esos suelos. Los suelos supresivos los llamamos a los suelos donde ocurren menos enfermedades o ciertas enfermedades del suelo no se producen en muy poca cantidad. Y en esos suelos pues hay un equilibrio de la microbiota que es más diversa y sí que hay algunos géneros identificados. En un estado conductivo, que se llama así cuando los suelos tienen mayor incidencia de enfermedad, producen mayor enfermedad de la planta, pues suele haber una predominancia del patógeno que produzca esa enfermedad. De alguna manera se rompe ese equilibrio, se rompe esa diversidad y predomina el que va a crecer de manera abusiva o invasiva en la planta. Todavía, de todas formas, hay muchísimo por conocer ahí, ¿eh? O sea, esto es un campo donde todavía hay muchísimo por estudiar. Claro, y además también habrá muchas otras especies de hongos que estén de forma más o menos ubicua, ¿no? Entonces no podríamos predecir por qué están ahí, ¿no? Exacto, hay muchísimos que desde el principio, cuando se empezaban a hacer estos estudios que os digo, que se llaman dependientes de cultivo, ¿no? Porque ahora, pues ahora decimos, pues cogemos esta muestra y secuenciamos todo lo que tiene. Pero antes lo que se hacía era eso, ¿no? Empezar a aislar. Pues tú aíslas cosas y no puedes demostrar qué es lo que están haciendo. Entonces, pues la conclusión es, estaban ahí porque pasaban por ahí por casualidad, porque son oportunistas, porque no sabemos. Y además eso, también hay muchos géneros o especies que a lo mejor los hemos catalogado como la misma especie, pero luego porque les detectamos por marcadores,
pero luego pueden tener características muy diferentes entre unos y otros, y entonces pues tampoco puedes sacar conclusiones muy generales de lo que hay ahí. Muy bien. Nos suele pasar que aprovechamos las pausas para comentar dudas entre nosotros, entonces quedan temas muy interesantes que luego no sacamos aquí, pero vamos, que creo que deberían salir aquí. Entonces vamos a continuar un poco con la entrevista para que esas cosas también queden grabadas para todo el mundo. Pero vamos a hablar ahora, si te parece, solo un poco sobre tu trabajo en particular, porque creo que eso es interesante en cuanto a ejemplos concretos, ¿no? Digamos. Pero bueno, hemos hablado antes del tema de las micorrizas. Hemos dicho que son muy abundantes en las plantas vasculares, pero algunas familias de plantas, como las brasicáceas, entre las que se encuentra la planta modelo de la investigación, los ratones de laboratorio de plantas, ¿no? Arabidopsis thaliana, han perdido esa capacidad de establecer relaciones simbióticas con las micorrizas. Y de hecho, el hongo con el que tú trabajas, Colletotrichum toffendae, CT en corto, para los amigos. Exactamente. Sí, por favor. Es un ejemplo de este tipo de asociación no micorrícica. Entonces, digamos de forma general, ¿qué caracteriza o digamos qué diferencia hay entre los hongos micorrícicos y los que no, como CT, o si hay alguna? Bueno, sí, hay muchas diferencias. A ver, los hongos endófitos es un cajón desastre donde se meten muchísimos hongos que en algunos momentos o con algunos huéspedes se les puede hasta considerar tipo micorriza. O sea, los hongos endófitos es una cosa muy heterogénea donde se meten hongos que ocupan el interior de las plantas sin causar síntomas de la enfermedad, pero además que no producen unas estructuras específicas, porque las micorrizas forman, o sea, los hongos que forman micorrizas son unas estructuras específicas. Están las arbusculares, que son las más estudiadas, y luego hay otro tipo de micorrizas, ¿no? Pero si salimos de esas estructuras específicas, todo lo demás lo podemos catalogar como hongos endófitos. Entonces, realmente es como al revés, ¿no? Las micorrizas es lo que tienen unas estructuras más especiales, y los hongos endófitos son un grupo muy grande, muy heterogéneo. Las más estudiadas son las micorrizas arbusculares. No son tan fáciles de estudiar porque son obligadas. O sea, los hongos que producen las micorrizas son hongos que solamente requieren de la planta. Requieren de la planta, y por eso también su aplicación en agricultura pues también ha requerido muchísimo estudio para poder generar productos que se puedan utilizar, ¿no? Los hongos endófitos que están más estudiados pues son los que se pueden cultivar y que son más fáciles de estudiar. Se pueden cultivar, quiero decir, en un medio artificial. No necesitas su asociación con la planta para cultivarlos, no son obligados. Pero hay seguro muchísimos, de los que todavía no sabemos nada, que establecen interacciones en las que es necesario que esté la planta, ¿no? Entonces, los que nosotros estudiamos son hongos endófitos, pero que se pueden cultivar. Esos trabajos que yo os comentaba de prospección de hongos endófitos dependiente de cultivo, pues eso es lo que obtienes. Tú coges la planta, la esterilizas, la pones en medio de cultivo y el hongo crece, y tú luego eso lo aíslas y lo cultivas en un medio de cultivo. Entonces, esos son los que están más estudiados. Colletotrichum toffendae, con el que trabajo yo en concreto, pues este viene de una colección que generé yo de la planta modelo Arabidopsis thaliana. Esta investigación la empecé hace muchísimos años, bueno, muchísimos, a escala voy a decir 10 años así, empecé, sí, 15 años, un poco menos, bueno, entre 10 y 15 años, en el 2008 empecé. Bueno. Y lo primero que hice fue generar una colección de hongos
aislados de esta planta modelo, Arabidopsis thaliana, que la tenemos ahí como ratón de laboratorio, pero Arabidopsis thaliana es una planta silvestre que crece en poblaciones naturales y que además la península ibérica es un centro de biodiversidad, de muchas plantas, entre ellas Arabidopsis thaliana. Entonces yo, bueno, pues muestré poblaciones naturales y hice esto. Cogí las raíces, las hojas, las silicuas y las esterilicé y las puse en cultivo. Y como yo lo que quería era estudiar géneros que estuvieran relacionados con patógenos para ver qué cosas hay en unos y en otros que los diferencian, pues me atrajo mucho este aislado del género Coletotricum, porque hay hongos patógenos conocidos del hongo del género Coletotricum. ¿Qué pasa? Que claro, la investigación en el género Coletotricum siempre hasta ahora se había inclinado más a estudiar los patógenos, los que nos causan perjuicio, pues porque las investigaciones siempre tienden a encontrar soluciones, ¿no? Pero cada vez se está viendo más que dentro de estos géneros, por ejemplo en Coletotricum, hay muchísimas especies que no se consideran patógenos. Así que a lo mejor resulta que es que los patógenos son la minoría. Y entre ellas está mi hongo favorito, ¿no? TT. que pues eso, viene de la Arabidopsis thaliana y bueno, pues ahora si queréis me estoy enrollando mucho. No, sí. No, está bien, pero desvarío. es que yo, por ejemplo, escuchando esto, a mí me sorprende, ¿no? O sea, todo el rato con Arabidopsis thaliana para arriba y para abajo haciendo experimentos siempre y nadie se había parado hasta ese año 2008 que nos cuentas a aislar los hongos endófitos hasta entonces. A ver, que yo sepa, o sea, cuando yo lo hice, cuando yo empecé, no había empezado nadie. Fuimos unos cuantos a la vez. A ver, las ideas buenas no se te ocurren a ti solo. O sea, hay mucha Claro. gente en el mundo, ¿no? Sí. Pero sí que es curioso que hasta ese momento sí que se habían hecho trabajos de alguna prospección de bacterias y con los hongos, que son un poco más complicados, pues se había estudiado menos. Y realmente el trabajo que publiqué yo no fue el primero, porque se me adelantó. Hubo otra investigadora que publicó un trabajo unos meses antes, pero el mío, mi trabajo fue más extenso, en el sentido en que hicimos un estudio de varias poblaciones en la península ibérica. Y lo interesante o no, las brasicáceas, como has dicho, han perdido la capacidad de formar micorrizas. Entonces, el que se asocien con hongos endófitos para mejorar su fitness, su adaptación a los distintos medios, pues es muy interesante y les da más importancia, en este caso, a los hongos endófitos, porque este tipo de plantas no les queda otra opción más que de asociarse con hongos, ¿no? Más que los hongos endófitos. No son únicamente las brasicáceas, hay otras familias. Y has comentado que el estudio que hiciste tú de aislamiento se hizo en la península ibérica. Sí, en el centro, en distintas poblaciones del centro de la península ibérica. Eso, las poblaciones, digamos, la diversidad de hongos endófitos que podamos encontrar en Arabidopsis thaliana depende de la localización geográfica. Imagino que sí, por lo que hemos comentado antes del tema de las características del suelo. Yo ¿O no es más encontré, bien... no, o sea, yo no encontré, no hay diferencias en diversidad a esta pequeña escala. Si fueras a comparar ambientes muy diferentes, ¿no? Si te vas muy al norte del planeta o Sí. en ambientes muy extremos, yo y la mayor parte de los trabajos con cualquier tipo de planta, no solo con Arabidopsis, no se encuentran, o sea, la localización geográfica no es un factor que afecte a la diversidad. Además, lo que vi y se ha comprobado después es que la diversidad y la composición de las especies es muy similar en Arabidopsis y en cualquier otra especie de cualquier otra familia muestreada. O sea que es un carácter, o sea, la capacidad de asociarse con hongos endófitos es una
característica muy robusta en las distintas especies y en los distintos ambientes. Pues la verdad es que me surgen también otra serie de preguntas, pero tampoco quiero alargarlo esto mucho, pero ya que has hablado antes un poco del tema de evolutivo, no sé si hay alguna explicación o alguna teoría, alguna hipótesis de por qué realmente las brasicáceas en concreto perdieron esta capacidad de formar estas asociaciones con hongos con hongos micorrízicos. No está claro, no está claro. Se sabe que les faltan, que en algún momento genes, ¿no? perdieron genes clave para estas asociaciones. Pues podría haber sido algún fenómeno estocástico, no se sabe. Sí que hay hipótesis que lo pueden relacionar, pero tampoco está claro, con la presencia de ciertos compuestos de defensa en las plantas, en las brasicáceas, que son los glucosinolatos. Porque sí que es verdad, pero es difícil de comprobar, porque sí que es verdad que, claro, la planta, como no es capaz de producir micorrizas, pues cuando se le ha intentado inocular con un hongo que produce micorrizas, pues la planta se ha defendido y estos compuestos son parte esencial de las defensas de estas plantas. Entonces, cuando se le ha eliminado en algún mutante o por alguna otra técnica la capacidad de producir estos compuestos a la planta o otros compuestos de defensa relacionados, pues sí que se ha conseguido que se produzcan asociaciones micorríticas que no son beneficiosas. Entonces ahí hay un proceso de mala adaptación que no se conoce muy bien qué ha sido antes, si el huevo o la gallina. También dentro de especies relacionadas hay algunas que sí que pueden formar algunas micorrizas rudimentarias, o sea, no es algo que se ha perdido del todo. Luego, bueno, es que hay muchas derivadas, ¿no? Porque estos compuestos de los que te hablo también ahora se ha visto que están relacionados con, en este caso con CT, con la capacidad de asociarse con el hongo y que esa asociación sea beneficiosa. Y en este caso además es que esa asociación le sirve a la planta para captar fósforo, lo que es, digamos, se podría llamar como un sustitutivo de las micorrizas, ¿no? Bueno, por los que no lo sepan, las micorrizas también tienen muchísimas funciones en las plantas, pero la más conocida es la capacidad de mejorar la capacidad de la planta de absorber o de captar fósforo, ¿no? del suelo. Entonces, CT mejora la capacidad de la planta de captar fósforo y esa capacidad está modulada por la capacidad de la planta de producir estos compuestos. En concreto, dentro de los glucosinolatos, los indolglucosinolatos, que son compuestos de defensa frente a hongos. O sea, que estos compuestos se está empezando a ver que no solo tienen esa función, que era la primera que se detectó, sino que intervienen en otras funciones relacionadas con la interacción con los microorganismos que están moduladas por la necesidad de la planta de necesito fósforo, bajo la producción de estos compuestos y me asocio. No necesito fósforo, subo la producción de estos compuestos y no me asocio. Es como un modulador, digamos. Claro, entonces, como decías antes, pues si echas una barbaridad de fósforo al campo, las plantas van a dejar de micorrizar. Claro. Y a lo mejor dices, vale, ya no micorrizan porque ya tienen fósforo, pero a lo mejor otras funciones que aportaban las micorrizas pues ya no van a ser aprovechadas. Claro, eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Ya es algo que ya está muy asimilado pensando en los cultivos, ¿no? Que bueno, el uso de agroquímicos es una arma de doble filo porque estás de manera rápida y eficiente mejorando la capacidad de crecimiento de las plantas, pero por otro lado estás disminuyendo la capacidad de interaccionar con los organismos beneficiosos, porque la planta, a ver, cuando tú tienes una interacción que llamamos mutualista, la planta recibe pero también da. Entonces, si no necesita esa interacción porque está obteniendo los nutrientes o se está defendiendo de otra manera, que no de manera externa, pues no se va
no va a poner en marcha los mecanismos que le hagan interaccionar con los microorganismos, sí, eso es así. Efectivamente. Bueno, pues si queréis, vamos a pasar al último bloque del episodio. Sí. Vale, pues. Bueno, vamos a hacer una parte con respecto al anterior apartado, porque quizás algunas cosas no han quedado claras del todo, pero bueno, porque nos ponemos aquí nosotros a hablar y creemos que está todo muy claro, pero también tenemos que ponernos a veces en la piel de la audiencia, ¿no? Pero, por ejemplo, hemos hablado del tema de las brasicáceas o crucíferas. No sé si nos quieres comentar sobre algo de un poco sobre, o sea, qué especies, para que la gente tenga una imagen mental de cuando hablamos de brasicáceas, a qué nos referimos, además de Arabidopsis thaliana, que por otra parte es un nombre que nosotros utilizamos mucho, pero es complicado de incluso, ¿no? Sí. Y fuera de ciertos círculos no. Claro, yo me imagino que Arabidopsis thaliana, pues la mayor parte de la gente no sabe lo que es, dirá, ¿qué es una brasicácea, Arabidopsis thaliana? Bueno, pues piensa brasicáceas famosas, el brócoli, la coliflor, las coles de Bruselas, bueno, todas las coles, el repollo, todas esas son brasicáceas muy famosas y que todos continuamente tenemos en la cabeza si nos gustan o no nos gustan. Exacto. Entonces son cultivos muy importantes. Sí, pues no sé, la próxima vez que uno se vaya a un restaurante asiático y se coma un rollito de primavera con repollo, podrá decir, estoy comiendo brasicáceas. Eso es. Bueno, la mostaza también, por ejemplo. Sí. Bueno, pero Hay yo muchas. de todas formas siempre me he preguntado por qué se escogió Arabidopsis thaliana para hacer toda la investigación en Uf, plantas. yo no lo sé, no, tampoco. Creo que fue. O sea, Que puede ya ser te estoy arbitrario, ¿no? contando. Porque es una planta normal. Sí, se llama, además, la accesión que es, digamos, la estándar, ¿no? Que es Col 0, que es Columbia 0, pues fueron unos investigadores de la Universidad de Columbia que crecía por ahí esa planta y la empezaron a estudiar. Tuvieron Si que no me darla. equivoco, que a lo Sí, mejor Sí, estoy sí, pero vamos, que es equivocada. una planta que te puedes encontrar Una en planta. cualquier las rincón, cunetas, en las cunetas. Esta es una planta, es una gran colonizadora de ambientes, o sea, una colonizadora de ambientes antropizados, ambientes que no tienen muchas plantas, ahí crece bien. Luego ya compite mal. Pero la puedes encontrar en muchísimos sitios. Yo, después de estar muestreando tantos años, además me entró como una manía y entonces cada vez que miraba al suelo buscaba Arabidopsis y las he visto por muchísimos sitios. Sí. Mi familia estaba un poco harta de mí porque íbamos a un sitio y me daba una Arabidopsis. Oye, pues en verdad tiene una analogía con el ratón brutal, ¿no? Porque el ratón está por las calles también y se ha usado como modelo para Hombre, es que eso es lo bueno, tiene que ser algo normal. Bueno, pero los cotidiano. ratones tenga no que los quiere la adaptar. gente en casa, ¿no? Lo me bueno es que imagino- tenga capacidad de adaptación para poder estudiar la diversidad de caracteres. Tú imagínate ponerte a hacer todos los estudios de biología molecular en animales con el ornitorrinco. Es que claro, pues igual con esto. Bueno, lo que tienes más a mano, ¿no? Siempre se usa. Efectivamente. Bueno, y también otra cosa que queríamos comentar es el tema de... Bueno, tú cuando hiciste la colección esta de hongos endófitos Sí. en la Arabidopsis thaliana, ¿qué número más o menos sacaste de hongos? Pues estuve 4 años visitando las poblaciones cada mes y generé una colección de más de 1000 y pico aislados. Podía haber sido más grande, pero bueno, tengo guardados 1000 y pico aislados de distintos hongos Claro. que la mayoría no sé lo que son. ¿Y de esos 1000 por qué escogiste a Fiti? Pues yo siempre, como no sabía por dónde empiezo. Claro, ¿dónde empiezo Lo con primero 1000? era Efectivamente. lo primero que me pasó cuando empecé con este trabajo es una fascinación, porque es que era, bueno, aislando un montón de hongos diferentes que con eso estaba fascinada ya con eso, pero luego dices, bueno, ¿ahora qué hacemos con esto? ¿No? Hay que empezar a hacer algo. Entonces, uno lo primero que hace es, bueno, voy a hacer un screening
para buscar una característica. ¿Por cuáles empiezo? Mi objetivo al principio era, como os digo, yo venía de la patología vegetal y era encontrar especies con las que yo pudiera comparar con patógenos para poder determinar qué diferencia a unos a otros y poder estudiar entonces los factores de patogénesis. O sea, yo pensaba en los hongos endófitos como un control negativo, digamos, ¿no? Y entonces me centré en géneros. Yo iba identificando los distintos aislados y me centré en géneros que estuvieran relacionados con patógenos. Y yo ya sabía que el género Coletotrichum ya se empezaba a conocer que tenía distintas especies y distintas cepas con distintas capacidades de ser patógenos o ser endófitos. Entonces, pues me llamó mucho la atención este género y me centré en estos. ¿Y qué me pasó cuando inoculé las plantas, cuando empecé a hacer experimentos en estos experimentos iniciales, en estos cribados? Yo estaba mirando desde un punto de vista más ecológico, pensando en hongos que aumentaran la fitness de la planta, y entonces yo me iba a mirar qué cantidad de semillas era capaz la planta de producir cuando estaba inoculada con el hongo, porque a lo mejor es un hongo que tú no estás viendo claramente unos síntomas, ¿no?, que produzca una necrosis o produzca unos síntomas de enfermedad, pero a lo mejor sí que está detrayendo recursos de la planta y al final esta planta produce menos cantidad de semillas. Claro, yo lo que me encontré cuando inoculé con CT es que las plantas empezaban a producir, o sea, las plantas inoculadas producían 2, 3 veces el doble o el triple de semillas que las plantas, de peso de semilla, que las plantas que no habían sido inoculadas. Y entonces ahí ya fue cuando se me abrió un nuevo campo, que yo que venía pensando con mi mente de patóloga, pensando voy a comparar a estos endófitos con los patógenos, y ahora de repente veo, es que este hongo lo que está haciendo es aumentando la capacidad de la planta de producir semillas, pero una barbaridad. Y entonces ahí ya se abrió otro campo ante mí, que es el estudio de los hongos beneficiosos, la interacción beneficiosa con las plantas. Claro, o sea que tú básicamente de tu colección cogiste un cultivo, extraíste las esporas, hiciste a partir de ahí un inóculo y ya, claro, viste y dijiste, anda. Claro, porque ahí el asunto, lo primero era, bueno, y esto yo lo he sacado de la planta, estos aislados los he sacado de la planta, ¿cómo los inoculo yo? ¿No? Pues miras la bibliografía y pones, no miras diferentes maneras de inocularlas, y lo hice de diferentes maneras, y de todas las maneras me pasaba lo mismo. Lo que quería decir, que además me pasó con diferentes aislados de la misma especie, y en diferentes experimentos, en diferentes lugares, en diferentes cámaras, lo que quería decir que este resultado era muy robusto, o sea, que no fue una casualidad que ese día había reproducibilidad. Eso es, había reproducibilidad. Y en todos estos años, ¿qué aplicaciones biotecnológicas encuentras para este hongo CT? Bueno, porque, pues claro, en este en concreto, bueno, pues ya luego en colaboración con otro grupo, lo que acabamos viendo es que el beneficio más llamativo, que más claro que producía en la planta, en Arabidopsis, era mejorar la asimilación de fósforo, la captación de fósforo. O sea, mejoraba el crecimiento de la planta, promovía el crecimiento de la planta. Estos son hongos, son promotores del crecimiento, todos estos que mejoran el crecimiento de las plantas. Entonces, en condiciones de carencia de fósforo. Entonces, en la interacción con Arabidopsis se ha estudiado bastante dentro de este objetivo, que interacciona con la planta y produce un beneficio en condiciones de carencia de fósforo. Y ahí es donde se veía la analogía con una micorriza, ¿no? Porque la planta, pues como os he contado antes, estos compuestos regula qué cantidad está el hongo, crece, y si lo necesita o no lo necesita. Y si a la planta, además, en mutantes que no producen los indolglucosinolatos, el hongo crece demasiado y se comporta como un patógeno. Bueno, eso no sé
ocurre en la naturaleza, ¿no? En la naturaleza las plantas tienen sus formas de protegerse, ¿no? Pero a partir de ese momento dijimos, bueno, pues si este hongo es capaz de producir ese beneficio en Arabidopsis, se podrá aplicar a cultivos. Entonces, pues empecé un proyecto con una empresa que estaba interesada en este hongo, y ahí es, bueno, pues hicimos un doctorado industrial. Sandra Díaz hizo el doctorado industrial, y ahí empezamos a mirar si este beneficio que habíamos visto en la planta modelo se podía aplicar a cultivos, y ahí es donde vimos que promovía el crecimiento y mejoraba la productividad de cultivos como el tomate, el pimiento, el maíz. Y esto ocurría en condiciones normales de contenido en fósforo. Es decir, o sea, en condiciones óptimas, porque esto se probó en cultivos de maíz y en cultivos de tomate, pues cultivados de manera estándar. O sea, no se les retiró el abono, se les abonó pues como se abona de forma normal cualquiera de estos cultivos. Y entonces, pues bueno, pues tiene esa... Ahora hay que estudiar qué es lo que está pasando. Ahí es donde me ha estado ayudando Eric un poco este verano. Lo hemos estado probando en trigo y en maíz. Uh-huh. El problema de los ensayos de campo y con microorganismos es que es muy complicado. Es muy variable, ¿no? Hay que hacer muchísimos ensayos porque las condiciones son muy variables, y es complicado tener resultados con ensayos pequeñitos. Pero bueno, este hongo pues tiene esa... O sea, se ha demostrado claramente que promueve el crecimiento. No es el único, ¿eh? Yo estoy trabajando con este. Tengo otros muchos en la colección que también estamos haciendo cribados y que también están mostrando la misma tendencia. Es decir, que tú haces el cribado con Arabidopsis, que es fácil, es pequeñita, es una planta pequeñita, puedes manejar las condiciones muy bien, y luego dices, esto funciona en cultivos, y funciona. Entonces, lo que me parece muy, muy remarcable de estos hongos es que, de estos hongos que hemos conseguido, de estos en particular que han resultado positivos en el cribado, es que lo que tú estás viendo en la planta modelo, luego lo puedes aplicar, o sea, se conserva en cultivos, y me parece que esto abre una puerta muy interesante en las posibles aplicaciones, y cada vez hay muchísimos grupos en todo el mundo estudiando distintos hongos, y se está viendo lo mismo. O sea que, por ejemplo, si con el tiempo se descubren algunos de los mecanismos moleculares que están implicados en este aumento de la producción, a lo mejor se podría optimizar de alguna forma, pues gracias a las numerosas herramientas que nos provee la biotecnología. Claro, aquí lo bueno es poder combinar, decir, bueno, puedo combinar, puedo hacer algunos experimentos en la planta modelo, que es más fácil, y luego eso puedo estudiarlo en el cultivo en mayor profundidad. Y es lo que yo, o sea, ahora mismo mi línea de investigación, gran parte de mi trabajo está en ahora descubrir cuál es la interacción específica, específicamente con el maíz y con el tomate, qué es lo que está ocurriendo. Precisamente por eso, porque si conocemos lo que pasa y cómo interaccionan, podremos optimizar su aplicación. Y si pudiera haber algún efecto negativo o algún aspecto que no sea deseable, pues eso también hay que conocerlo y conocer cómo funciona para también evitar o corregirlo. Por ejemplo, ahora también está... Una cosa es cribar los hongos y encontrar hongos que tienen beneficio, pero es muy importante conocer qué moléculas de los hongos están produciendo ese beneficio. Porque si tú conoces esas moléculas, a lo mejor puedes trabajar con esas moléculas y no es necesario utilizar el hongo, que al fin y al cabo es un microorganismo que bueno, pues que puede tener como yo digo, su cara A y su cara B. Claro. Y es de más difícil manejo, depende de muchísimos aspectos ambientales, que se establezca, que crezca, no puede ser invasivo, muchas cosas que hay que tener en cuenta. Si tú puedes
puedes trabajar con extractos del hongo o con moléculas que vienen del hongo, que no, independientemente del hongo, pues eso también es más interesante. Claro, altera menos un entorno determinado al que no le estás echando Claro. microorganismos que podrían afectar de otra manera. Claro, porque una cosa que yo también, o sea, ahora mismo hay un boom, ¿no?, del uso de los microorganismos, tanto Sí. en el aspecto de salud humana, ¿no?, como también en los cultivos. Pero son microorganismos, Claro. y hay que tener también cuidado, ¿no? No son la panacea, ahora no nos podemos decir, ahora todo tiene que pasar por aquí. Hay que estudiarlos bien y saber Exacto. qué consecuencias o no puede tener su uso. Vamos. Bueno, a ver, la verdad es que se nos ha hecho el tiempo. Siempre nos están diciendo de que hagamos los episodios un poco más cortos, pero es que es imposible. Es y además, difícil, ¿eh? Es y complicado. además este tema que, como he estado haciendo algo práctico con él, es que me interesan muchas cosas y se han quedado muchas preguntas en Bueno, el además tintero. es que yo me enrollo porque, claro, cuando me pongo a hablar de este tema, pues No, es nos que pasa me siempre, pongo a sí. enrollarme y... Además, a mí me gusta mucho porque hemos hablado también cosas de temas de investigación, o sea, de los pasos, cómo pensaste, cómo se llevó la investigación desde el aislado hasta llegar a estudiar CT y aplicarlo biotecnológicamente y colaborar con empresas. No sé, a mí eso creo que aporta valor. Pero sí, bueno, no sé de todas maneras si quieres comentar algo antes, Sol. Bueno, estaba diciendo antes, ¿no?, que ahora es un boom, ¿no?, del uso de los microorganismos, que está todo el mundo bueno, todo el mundo... A ver, estoy hablando de la gente a mi alrededor, ¿no?, que se ha visto el gran potencial que tienen, y además yo os lo he contado, o sea, estamos alucinando porque tengo una colección de aislados que vienen de una planta modelo, hacemos experimentos en la planta modelo y decimos, a ver, esto se puede aplicar a un cultivo, a maíz, que no tiene nada que ver con Arabidopsis, y funciona. Entonces, tiene un potencial enorme. Y yo estoy, vamos, contentísima, pero también he dicho, bueno, pues son microorganismos que hay que tener cuidado. Bueno, es verdad, pero es un campo inexplorado todavía, que vamos a conseguir cosas muy importantes y que bueno, pues eso, que los microorganismos tienen un potencial, son nuestros aliados. Pues efectivamente, Soledad, como dices, es imprescindible el estudio de estos microorganismos porque, joder, nosotros como estudiantes de biotecnología en clase vemos que la mayoría de herramientas pues se han desarrollado gracias a estos estudios y como dices, pues se van a conseguir cosas muy importantes y se seguirán consiguiendo, evidentemente. Y pues nada, pues muchas gracias por venir, ha quedado un episodio súper interesante y bueno, si han quedado muchas cosas en el tintero, pues más adelante podríamos hablar más en detalle, pero bueno, que aún así, gracias por venir. Muchísimas gracias a vosotros por invitarme, se me ha pasado el tiempo volando. ¿Ves? Es que... y bueno, ha sido súper interesante y bueno, pues espero que las cosas que hemos contado pues resulten también interesantes para los oyentes. seguro que sí. Muchas gracias. Lo iremos rumiando y seguramente nos salgan nuevas cosas, pero bueno, en cualquier caso, si hace falta continuarlo, decimos esto siempre en todos los episodios, pero es que tenemos hay muchas cosas en la cola de espera. Pero bueno, sí, efectivamente. Dar las gracias, por supuesto, a Sol por estar hoy con nosotros, a Pablo también, como miembro y habitual, y a Diego Sánchez, nuestro técnico de sonido. porque la verdad hace cada vez unas ediciones mejores y cosas más insalvables luego salen bien. Que esté el episodio... Os sorprenderíais. Efectivamente. Y yo también me despido. Me ha gustado mucho este episodio y espero que también a la audiencia le resulte interesante, como nos dice Sol. Así que nada, nos vemos en un nuevo episodio de Brotes de Ciencia. Hasta luego. Hasta luego. Adiós.